En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Guadalupe, Ruega por ruega por nosotros. nosotros. Bueno, yo voy a comenzar con el libro de las verdades robadas. El libro tiene una introducción que voy a hacer y después voy a arrancar con el capítulo 1, que es las verdades robadas sobre la verdad. Como introducción, rescaté una frase que me parece interesante, que es una frase de Auguste Comte, que es un filósofo francés, al cual es el principal exponente del relativismo, ¿no? El principal exponente que va a criticar Miguel Ángel Fuentes en este libro, sobre todo en estos dos primeros capítulos, ¿no? Y Auguste Comte dice esta frase que dice: todo es relativo, he aquí el único principio absoluto. Tomen esta frase para mí como una paradoja, pero bueno, tengan esta frase en mente a medida que vamos a ir desarrollando todo este capítulo. Entonces, teniendo esto en cuenta, este filósofo que dice todo es relativo, he aquí el único principio absoluto, llama la atención. Eh, Presenta el libro Fuentes diciendo que este libro lo va a dirigir a los jóvenes, sobre todo, que traen sus verdades ya naturales y sobrenaturales del seno de su familia, ¿no? De la educación recibida y demás. Eh, en esta educación que se les da, prometen ser hombres de bien, pero encuentra 4 o 5 puntos de cuando estos jóvenes, sobre todo, ingresan a la universidad. En principio, porque se empiezan a juntar con otro tipo de gente, muchas veces claudican en estos principios morales, ¿no? En los principios morales que traen de su casa. Pierden la fe, empiezan a tener menos tiempo para cultivar la relación con Dios y su fe y asistir a misa, a los sacramentos, a los grupos parroquiales y demás. También por ahí se mantienen firmes, pero como ven caer amigos, bueno, también caen y a veces se diluyen en una lucha solitaria, ¿no? Esos son los 4 puntos que ve Fuentes en este pasaje, sobre todo del seno de la familia, del colegio secundario y demás, a la universidad. Estas universidades también forman personas más bien materialistas, le dan mucho más importancia a lo material y no cultivan ni el espíritu ni los ideales religiosos y filosóficos. Inclusive Fuentes dice que este libro es de hace casi 20 años, pero dice que también en la enseñanza media se está viendo, sobre todo en muchos colegios católicos, una pérdida del cultivo de lo espiritual por sobre lo material. Entonces, estas verdades que los chicos traen desde sus casas les son robadas. Sobre todo las verdades sobre la ley natural, las verdades que la familia les ha inculcado sobre la ley natural, inclusive sobre el conocimiento vulgar de la verdad. Acá no se trata de verdades solamente científicas, ¿no? Sino de la tradición, de la fe, del sentido común inclusive, que con parámetros nuevos que se les plantean van perdiendo esta fe, van perdiendo todas estas verdades. El resultado de esta pérdida de verdades, digamos, que se empieza a diluir en estos adolescentes o ya jóvenes que entran en la universidad, en los campos laborales y demás, él lo llama muy interesantemente una legión de pseudoescépticos y pseudoateos. ¿Y por qué dice pseudoescépticos y pseudoateos? En principio, para definir esto y estar de acuerdo, el escéptico es quien profesa lo que dice, digamos, profesa que no cree o aparenta no creer en nada sobrenatural, ¿no? Dice que la verdad sobre Dios o bien no existe o si existe no se la puede conocer. Ese es el escéptico. El ateo directamente afirma que Dios no existe, para separar un poquito. Pero estos jóvenes entonces se van transformando en escépticos y ateos. Van tomando cosas del mundo contrarios a su fe, las empiezan a contraponer y empiezan a destruirse. Hay una anécdota muy interesante que cuenta Fuentes de un sacerdote conocido de él que le sucedió en Francia. Él estaba viajando en un tren y había un grupo de jóvenes que se empiezan a burlar de él y demás. Cuando lo ven, se empiezan a burlar de la iglesia, de Dios, de estas cosas. Y el cura en un momento los frena y le dice: a ver, ustedes, vamos a hablar sobre fe y demás. ¿Qué han leído?
¿en qué fe creen? ¿En qué creen? Y dicen, bueno, nosotros somos algunos escépticos, otros somos ateos. Y dicen, bueno, qué interesante. Imagino que habrán leído a Aristóteles, a Platón. Bueno, sí, algunas cosas en la facultad. Habrán leído a San Agustín, ¿no? Porque para criticar la fe, habrán leído a los padres que establecen la doctrina católica, San Agustín, Santo Tomás, habrán leído encíclicas papales, habrán leído documentos de la iglesia y demás. Y bueno, no, realmente no. Y han tratado sobre temas fundamentales sobre la vida, sobre la existencia, sobre el más allá y demás, y mucho no y demás. Ese es el tipo, sacerdote les dice, bueno muchachos, ustedes realmente no son ni escépticos ni ateos, son simplemente ignorantes, ¿no? Eh, Muchas veces pensamos, o muchos piensan que sí, yo soy escéptico, yo soy ateo, se ponen en posturas que realmente no han estudiado, podrían ser tranquilamente ateos, pero con fundamento. Pero bueno, no, tampoco se ve eso, ¿no? En gente chicos que defienden posturas que realmente no ahondan. Este libro entonces va a ser una introducción a los grandes problemas de la vida. Dios, el alma, la religión, la ciencia, la verdad. De esto se va a tratar el libro. Y cierra la introducción del libro con una frase, parafraseando el Evangelio, que dice, la verdad solo se entrega a los que luchan por ella. Entonces no es que la verdad se nos es dada de un día para el otro y por una cuestión así automática. Hay que buscarlo, la verdad, y hay que documentarse, hay que estudiar y hay que, por supuesto, tener fe primero que nada, que eso es infundido por Dios, pero de todos modos, buscar la verdad también es estudiar sobre la verdad y contraponerla con otros puntos de vista. Bien, luego de la introducción entonces va a empezar a hablar sobre la verdad robada sobre la verdad, ¿no? La verdad robada es el título que da pie a contraponer sobre diferentes cosas. Yo voy a hablar de la verdad, después Santo va a hablar sobre la sexualidad. Y se hace una primera pregunta. La verdad robada sobre la verdad. Entonces, ¿es realmente todo relativo y no hay verdad? Y va a empezar a definir cuestiones para acercarse a esta pregunta, ¿no? A responder esta pregunta. ¿Es realmente todo relativo y no hay verdad? En principio, él va a sostener que la verdad, él tiene la convicción de que existe. O sea, la verdad existe y se puede conocer. Entonces, con esa premisa va a comenzar a contraponerse con el relativismo. Porque el relativismo, ¿qué dice? El relativismo básicamente es una concepción que no admite principios absolutos en el campo del conocimiento y de la acción también, ¿no? Entonces, cada uno tiene su propia visión y personal. Visión personal y propia sobre diferentes cosas, ¿no? Sobre todo lo que nos rodea en la vida. Esa propia visión está basada en tres cosas: en gustos, en educación e intereses. Entonces, según mis gustos, según la educación que recibí, según los intereses que naturalmente tengo, entonces conozco la verdad o me aproximo a mi verdad según estas cuestiones. Esto lo va a declarar Fuentes con consecuencias realmente muy graves. Es súper interesante las consecuencias del relativismo que empiezan porque, a ver, si yo soy relativista, uno solo, bueno, otro demás, pero nosotros vivimos en una sociedad donde si no establecemos ciertos parámetros de verdad, es caótico. Claramente lo que estamos viendo. Y atiendan las consecuencias que son súper interesantes. Primero, una incomprensión hacia los demás, porque si mi verdad es de un color y el del otro es de otro, completamente distinto, ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo? No podemos poner de acuerdo, no tenemos una verdad objetiva y obligatoria para todos. No hay un acuerdo posible, no hay cómo formar una sociedad. En estos campos universitarios más materialistas y demás se atacan desde la doctrina, desde las materias y demás. Muchos nazarenos que han empezado la facultad hace poco y que hemos hablado, Vero, por ejemplo, todos la conocen a Verito, cómo se ataca directamente los principios religiosos y morales en cualquier materia, que no tiene nada que ver, pero siempre está el agujerito ahí para atacar principios religiosos y morales. A los mismos chicos esto les genera una especie de depresión intelectual. Vienen con un montón de bagaje de su familia y de repente todo es atacado, es problemático. Más a esa edad de tantos cambios, 18, 19, 20 años, es crítico. Otra de las consecuencias del relativismo es que anula la empatía, porque ¿cómo entiendo a otro si yo pienso diferente? Y no solo que pienso diferente, sino que me centro en que esa es mi verdad y bueno, tu verdad es otra. Entonces,
entendete vos, yo no tengo por qué entenderte si mi verdad es diferente. En el campo del conocimiento, por supuesto, como ya dijimos, no se puede alcanzar ningún tipo de verdad universal u objetiva. No hay verdades universales o objetivas para el relativismo. Además de que se acusa de fundamentalistas a los que sí quieren mantener una verdad de la fe, ¿no? Porque la verdad de la fe es absoluta. Entonces, a todo aquel que quiera mantener eso contra un relativista, se lo va a acusar de fundamentalista, es automático esa acusación. Y por otro lado, toda esta confusión, esta mezcla de cuestiones relativas, abre camino para la New Age, ¿no? Que es la religión del relativismo, básicamente, donde todo entra. Si a vos te sirve, está bueno. Si te hace bien, está bueno. No importa que mezclas una cosa con la otra y sale otra nueva y todo el tiempo sale gente ofreciendo soluciones inmediatas, soluciones entre comillas, porque claramente he tenido la oportunidad de vivir en un lugar donde había mucha gente de New Age, en Córdoba, en una ciudad, y realmente todo el tiempo era, che, mirá, llegó este gurú que dice tal cosa, y muchos se ponían a practicar algo, a los 2 meses se dan cuenta que eso no funcionaba, después era otra, y todos se hacen medio maestros, y es medio, perdón, ¿no? Un curro, ¿no? Para los que, para los que pueden entender esa palabra, una estafa, es una estafa intelectual o una estafa religiosa o pseudo religiosa. Bien, luego entonces de detectar estas consecuencias, vamos a precisar qué formas de relativismo hay. O sea, qué es lo que determina la verdad para los relativistas. Y eso es importante porque a medida que vayamos viendo estos puntos se van a dar cuenta cómo en los discursos de la gente de la calle, digamos, pero también de la prensa, también de los gobernantes, también de mucha gente que está en esta cuestión, se puede ver fácilmente. Hay un concepto que es el principal, como les decía antes, el individualista, ¿no? La forma de relativo individualista, o sea que la verdad la determina el individuo. Este es el que profesa Auguste Comte. Cada individuo determina entonces la verdad de su afirmación, tiene su razón. Por ejemplo, Pitágoras decía que el hombre es la medida de todas las cosas. Pitágoras fue un gran matemático, sin duda, un gran científico, pero en esta situación él exponía que el hombre es medida de todas las cosas, no Dios, sino el hombre. Empezamos a valorar la opinión mucho más que la verdad. Eso claramente lo vemos en la prensa, ¿no? Jugadores de fútbol opinando de política, políticos opinando de economía, economistas opinando de fútbol. O sea, cada uno opina de lo que quiere simplemente porque tiene un espacio y se ha hecho un cierto, bueno, en las redes sociales ni hablar, ¿no? Los influencers, youtubers y demás pueden opinar sobre cualquier cosa y eso, tener cierta cantidad de seguidores les da una validez, supuestamente les da una validez sobre lo que están expresando. Entonces, ¿qué pasa esto? Como hay opiniones, por supuesto, todos tenemos opiniones sobre las cosas, entonces, si la opinión es igual a la verdad, hay infinitas verdades, entonces, ¿no? No hay muchos acuerdos. Y aclaramos, ¿no? El valor de la opinión es relativo. No hay problema en tener opiniones, pero es un valor relativo. Una opinión nunca puede alcanzar un valor absoluto. Toda esta situación que se da en un entretejido social, que es cada vez mayor porque cada vez está más aceptado este relativismo, es un principio de aislamiento. Pareciera que estamos todos conectados y que entendiéndonos unos a otros porque cada uno tiene su verdad, eso está bueno, pero finalmente es el principio de aislamiento más grande que está habiendo hoy entre los seres humanos. No nos podemos entender porque realmente llega un momento que estamos en mundos paralelos, directamente. Si yo tengo mi verdad y vos tenés la tuya y tu verdad no tiene ningún punto de común con la mía, entonces vivimos en mundos diferentes. No nos podemos entender. Pero así todo, la filosofía relativista tiene una paradoja muy grande, que dice que se enseña, digamos, como un concepto universal y objetivo. Si cada uno tiene su visión y es individualista, ¿cómo puede ser universal? Pero bueno, Comte tiene pretensión de que su teoría relativista puede ser universal y objetivo. Incluso dice una frase que realmente parece un chiste, pero es cierta, dice, no hay una verdad objetiva, no hay una verdad objetiva, no existe. Esta verdad, esto que no hay una verdad objetiva, es la más objetiva de las verdades. Es realmente paradójico, ¿no? Bien, individualista entonces, forma relativo individualista lo determina el individuo, Comte. Después,
Hay otro filósofo que se llama Oswald Spengler, que escribió un libro que se llama La decadencia de Occidente, que él va a hablar de la forma de relativismo cultural. Ya sube un poquito más, ¿no? Del individuo pasa a la cultura, y dice que cada pueblo o cultura es fuente de la verdad, opinión. Verdad, opinión lo mezcla un poco. Es un poco menos radical que la individualista, porque por lo menos hay un cierto pueblo, que no tiene por qué ser un país, ¿no? Un pueblo o una cultura, que es la fuente de la verdad opinión. Lo que opina esa cultura es la verdad. Entonces cada cultura realiza su propia valoración de lo real, ¿no? De lo que puedo observar en la naturaleza o en las relaciones sociales a través del tiempo. Tiene su propio modo de comprender el cosmos. Pero ninguna puede aspirar a que su valoración sea absoluta, ¿no? Universalmente válida. Cada una tiene la suya, pero no aspira a que sea universalmente válida. Esto en cuanto a lo cultural. Luego tenemos el relativismo sociológico, ¿no? Entonces, ese es el de Emil Durkheim. Los que han estudiado sociología del secundario en la universidad han estudiado para los padres de la sociología, Weber, Durkheim, Marx. Emil Durkheim es el más filosófico, si queremos. El que más se destaca, sobre todo en hacer análisis sobre los grupos sociales. Toma como objeto de estudio los grupos sociales y a partir de ahí establece su teoría. Lo que dice es que el que emite el juicio en una sociedad es el grupo social, y es el que condiciona la verdad, porque emite un juicio válido para el resto. Entonces estos grupos sociales ejercen una presión irresistible, pero también inconsciente, imponiendo normas de conducta y criterios de valoración a todo el grupo social, a toda la sociedad. Mientras uno, Emil Durkheim dice algo, que mientras uno no infringe las leyes del grupo social, se mantiene bien. Ahora, la presión del grupo se siente al infringir estas normas. Entonces, de esta manera, el mundo ideológico del individuo es el reflejo de la sociedad en que vive, ¿no? Y lo recibe pasivamente. El hombre es un ser pasivo, recibe presión de los grupos sociales y actúa en consecuencia. Mientras va con la ley del grupo, va bien. Si no, ahí siente una cierta presión que lo hace volver al equilibrio. Un poco y un naturalista, digamos, Durkheim. Y también establece que la sociedad es anterior al hombre y a la persona, ¿no? Eso es muy importante. Hay unos filósofos que dicen que el primero el hombre y después la sociedad. Durkheim dice que primero la sociedad y que eso es anterior al hombre y que determina y condiciona al hombre y a la persona. Luego tenemos el relativismo racista de Alfred Rosenberg. En este caso, él sostiene que la verdad la determina la raza, y la raza puede ser superior o inferior, ¿no? Tremendo esto, ¿no? Pero bueno, hay gente que escribe sobre esto y que no cree una ciencia. Y de ahí su validez. Raza ya no es lo mismo que el grupo social. El grupo social tiene ciertas características, que está cohesionado por ciertas características. La raza es por una característica plenamente física, que también después tiene cultura, pero en principio es una característica física heredada, digamos. Entonces, todo lo que produzca esta raza, todas las producciones que haga esta raza, la filosofía, la ciencia, la moral, la religión, el arte, son expresiones propias de la raza. Y en ellas plasma su fuerza vital. Y eso es lo que es el principio, digamos, creador y el elemento condicionante de toda la producción cultural. Una persona de tal raza va a producir según esa raza y no va a producir según otra. Y según la valoración que se puede hacer, hay unas razas inferiores y otras superiores. El último tipo de relativismo que desarrolla Fuentes es el relativismo político, que esto, cualquier coincidencia con la realidad es verdaderamente una coincidencia, ¿no? Esto que la verdad depende de los compromisos políticos. No importa ya ni la raza, ni el individuo, ni la sociedad, ni el grupo social, ni nada. Solamente los compromisos políticos. Desde ahí se manifiesta la verdad. Ya sea en los votos individuales o en los acuerdos partidarios entre las diferentes fuerzas políticas en una sociedad. Es decir, como conclusión, ¿no? Lo que vote la mayoría o se acuerde va a pasar a ser la verdad. No importa si es un error, un pecado, un delito. Podemos verlo con mil cosas, pero por ejemplo con el aborto, por más que lo hayan votado, además no va a pasar a ser algo ni verdadero, ni bueno, ni demás, por más que lo hayan votado mucha gente. Bien, una vez que analiza los diferentes tipos
de relativismos va a ir un poquito más a la parte más, digamos, filosófica y lógica de esta exposición, ¿no? Y va a aclarar algunas cosas. Primero se hace una pregunta, dice, ¿es verdad que no hay verdad? Y la va a responder. Verdad, en este caso, estamos hablando, también es bueno definir el término, estamos hablando de verdad objetiva. No todas las verdades son objetivas. Entonces, cuando él habla de verdad objetiva. Una verdad objetiva se puede probar. Así de simple. Entonces, eh, cuando no hay verdad, hay opiniones. No hay verdad, bueno, es mi verdad, una verdad subjetiva. No, la verdad tiene que ser objetiva. Si no, es una opinión. Eso tenemos que estar muy, muy claros con eso. Verdad es igual a verdad objetiva. La verdad que no es objetiva no es verdad, es opinión. ¿Ok? La verdad, entonces, además de ser objetiva, es universal. Se puede aplicar a todos los casos, si no, no es verdad. Es invariable, o sea, superior a toda opinión. Y como dijimos antes, objetiva. Reitera entonces que las opiniones no son verdad, sino son apreciaciones sobre las cosas. No es que estén mal, pero no constituyen verdad por sí solas. Y se mete un poquito, como le decía, en el tema de lógica, y va a llegar a un silogismo que es muy interesante de Santo Tomás, pero antes vamos a hacer un pequeño como juego lógico. Entonces dice, si ningún juicio es verdadero absolutamente, si ningún juicio es verdadero absolutamente, y toda verdad es relativa, entonces la proposición, el juicio, toda verdad es relativa, no podría tener validez absoluta. ¿Se entiende? Si ningún juicio es verdadero, la afirmación que toda verdad es relativa no podría ser verdad, porque no puede asegurar que todas las verdades, eh, que todos los pensamientos relativos y las opiniones relativas sean verdad. Entonces, expone cómo el relativismo se destruye con sus propias armas, ¿no? Como el escepticismo, como el subjetivismo. Escepticismo vimos, relativismo vimos, subjetivismo. Acá aclara que es la doctrina que hace depender todo, o sea, los juicios, las impresiones, todo, del sujeto. Se contrapone a lo objetivo. Es parecido al individualismo. Ante tanto relativismo, Fuentes vuelve sobre el objetivo, ¿no? Sobre las verdades absolutas y cuáles son las implicaciones, cuál es la ventaja de tener verdades absolutas, de poder estudiarlas y alcanzar las verdades absolutas. Primero, guían nuestra vida en un objetivo claro, si no es hoy una cosa, mañana la otra, según cómo me siento, según cómo me levanté, según con quién hablo. Entonces son certezas de sentido común y científicas, como decía antes al principio. No solamente son unas cuestiones científicas, no hay que ser un erudito para llegar a la verdad solamente, ¿no? El sentido común, él habla mucho de los refranes, por ejemplo. Este, podríamos nombrar un montón de refranes, pero él habla de eso, en esos refranes hay verdad. Se van transmitiendo de generación en generación y tienen una cierta verdad. Entonces acá pone ejemplo, un ejemplo muy, muy gracioso, ¿no? Dice, ¿quién se embarcaría, ¿no? ¿Quién se tomaría un avión con la única certeza de que al piloto le parece porque es su verdad subjetiva, su opinión, que ese avión va a despegar, va a poder transitar un cierto trayecto en el aire y va a poder aterrizar bien y yo voy a estar vivo, ¿no? Entonces, si solamente fuera una opinión del piloto del avión y si un día no le parece, no vuela, entonces no tendría mucho sentido. Cosas muy prácticas de la vida cotidiana, yo no tuviera la certeza de que voy a abrir el grifo y va a salir agua, porque hay una ley física atrás que lo sustenta y hay una tecnología que lo sustenta, entonces no puedo hacer nada, me veo como en un caos permanente, ¿no? Es un buen ejemplo para darse cuenta hasta dónde, inclusive tenemos arraigados un montón de cosas relativas que son parte del mundo en el que vivimos, pero que en realidad son se caen muy fácilmente. Y acá, después se los puedo pasar porque lo tengo acá escrito. Está muy interesante, hay un silogismo perfecto que es de Santo Tomás que dice, quien niega la existencia de la verdad, quien niega la existencia de la verdad afirma implícitamente que la verdad existe. Pues, si la verdad no existiese, sería verdad que ella no existiría. Y si algo es verdadero, es necesario que exista la verdad.
Es súper interesante, es para analizarlo, es complejo, pero de a poquito se puede ir desentrañando. Lo voy a leer de nuevo rápido y después se los paso. Quien niega la existencia de la verdad afirma implícitamente que la verdad existe, pues si la verdad no existiese, sería verdad que ella no existiría. Y si algo es verdadero, es necesario que exista la verdad. Así que muy interesante. Como conclusión de este capítulo, también pone un ejemplo muy gracioso, ¿no? No sé si conocen en todos lados la expresión que no te den gato por liebre, ¿no? Entonces, que significa que no te engañen, que no tienen una cosa por otra. Dice, imagínense un relativista que va a un restaurante y pide un plato de liebre, que es un plato que realmente se pide en un restaurante, y bueno, le trae el mozo, le trae gato, ¿no? Y el hombre se va a quejar, va a decir, esto es gato, no es liebre. Bueno, señor, a nosotros nos parece que es liebre. Entonces, el tipo realmente se enojaría, probablemente no pagaría la cuenta, si no le aceptan el reclamo rompería algo, o se iría muy ofuscado y demás, y no volvería a ese restaurante relativista. Así que con este ejemplo un poco gracioso, nos explica Fuentes que todo relativista finalmente es muy inconsecuente en la vida real, no se puede llevar una vida relativista en la práctica porque sería imposible. Es una forma como de necedad, dice Fuentes, ¿no? Y no solamente ser necio es un pecado, ser necio adrede es un pecado, sino también es el castigo que podemos caer si no tenemos amor por la verdad, ¿no? Si no tenemos el amor por la verdad, podemos caer en este castigo de ser necios. Eh, bien, eh, voy a cerrar el capítulo con un extracto que está ahí en este libro de Fuentes, que es una encíclica, la encíclica Evangelium Vitae de San Juan Pablo Magno. Bueno, les leo la cita. Con esta concepción de la libertad, la convivencia social se deteriora profundamente. Si la promoción del propio yo se entiende en términos de autonomía absoluta, se llega inevitablemente a la negación del otro, considerado como enemigo de quien defenderse. De este modo, la sociedad se convierte en un conjunto de individuos colocados unos junto a otros, pero sin vínculos recíprocos. Cada cual quiere afirmarse independientemente de los demás, incluso haciendo prevalecer sus intereses. Sin embargo, frente a los intereses análogos de los otros, se ve obligado a buscar cualquier forma de compromiso si se quiere garantizar a cada uno el máximo posible de libertad en la sociedad. Así desaparece toda referencia a valores comunes y a una verdad absoluta para todos. La vida social se adentra en las arenas movedizas de un relativismo absoluto. Entonces todo es pactable, todo es negociable, inclusive el primero de los derechos fundamentales, el de la vida. Es lo que de hecho sucede también en el ámbito más propiamente político o estatal. El derecho originario e inalienable a la vida se pone en discusión o se niega sobre la base de un voto parlamentario o de la voluntad de una parte, aunque sea mayoritaria, de la población. Es el resultado nefasto de un relativismo que predomina incontrovertible. El derecho deja de ser tal, porque no está ya fundamentado sólidamente en la inviolable dignidad de la persona, sino que queda sometido a la voluntad del más fuerte. De este modo, la democracia, a pesar de sus reglas, va por un camino de totalitarismo fundamental. El Estado deja de ser la casa común donde todos pueden vivir según los principios de igualdad fundamental y se transforma en Estado tirano, que presume de poder disponer de la vida de los más débiles e indefensos, desde el niño aún no nacido hasta el anciano, en nombre de una utilidad pública que no es otra cosa en realidad que el interés de algunos.